Y esta noche las sintonías marcan un poco la pauta de este programa tan especial, este programa de despedida. Terminamos aquí nuestra 13ª temporada, se dice pronto. Pues amigos, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has visto que ha sido muy mencionado en la hora y media anterior. Tú formarías parte de ambos mundos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de testimonios. No es fácil conseguir testimonios. Algunos se nos quedan. Y tú has hecho una elección. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido estos cortes exactos? ¿Qué tenían en común? ¿Qué vertebraban esas historias cuando son diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes lugares? Pero conociéndote sé que estaban hiladas por algo invisible, pero importante, ¿no? Sí, yo las he seleccionado. Era muy complicado hacer una selección de todos los testimonios que hemos tenido a lo largo de esta temporada, sobre todo porque cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo, de repente llegaba un caso que nos dejaba impresionados, especialmente impresionados. Y he intentado hacer una selección de esas imágenes que a mí se me han quedado grabadas en la retina, que todavía no he podido olvidar por la fuerza que tienen, e incluso otros muchos casos que, si recordáis, sirvieron como para levantar la veda, ¿no? Como para hacer que muchas otras personas pues aceptaran que eso que habían vivido no era tan fuera de lo común y se lanzaran a contar también otras experiencias. Nos acompaña Clara Tahoces. Clara, compañera. Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Milenaria? Bueno, te lo voy a preguntar luego, ¿vale? Vale. Ya en Mérida tuvimos una oportunidad de auténtica fiesta. Hemos homenajeado a nuestros oyentes, que creo que es lo mejor que tenemos y los que nos mantienen ahí. Y ahora estamos también recordando esos espacios un poco de sombra, que siguen estando ahí. Una gran sorpresa, y los testimonios son parte de eso, es, bueno, esta mujer, ¿cuántos casos nos trae, no? O sea, este archivo no se agota nunca. Decíamos, sí, claro que se agota, pero es increíble porque une lo que ha dicho Javier Pérez Campos perfectamente con tu trayectoria en Milenio, que es que cada caso, cada historia tenía un factor diferencial. Lo decía antes Paco Pérez Caballero, las personas se creen que es sota, caballo y rey. No siempre es así. El misterio tiene muchas caras, es poliédrico, y aunque los casos parezcan parecidos, siempre hay un factor diferencial que a veces es precisamente el que se nos queda y el que se queda en la audiencia, ¿no? Como una imagen muy fuerte. Sí, es verdad. A veces parece que dices, bueno, sí que nos van a contar otro caso más de pues ruidos extraños, visiones de sombras, psicofonías, etcétera. Pero todos los testigos, yo recuerdo a todos los testigos de una manera diferente. Cada uno me ha destacado por un motivo distinto, y también veo yo que en la fenomenología, como la vive cada persona, es muy diferente. Y esto hace que a la hora de contar el caso, a la hora de exponerlo, vemos que ha habido de todo. O sea, se ha habido hasta casos en los que estaba el maltrato, casos en los que la sugestión jugó un papel importante, otros en los que realmente era puro terror. Hay un poco de todo, como las personas, que son luces y sombras. Pues yo creo, Carmen, que deberíamos reflexionar esta noche también, a través de los testimonios, qué mundo se nos abre. ¿Ha evolucionado el misterio? ¿Sigue en la misma madeja, imposible de desentrañar? ¿Nos habla? ¿Ha sido diferente para nosotros? ¿Nos ha dado alguna lección? ¿Nos ha impresionado más que otras veces? ¿Sigue siendo todo lo mismo? Luego reflexionamos, si te parece. Creo que es importante para reflexionar, aunque podríamos hacer perfectamente un resumen con todas las historias de Santi, evidentemente. Pues está Santiago Camacho como parte fundamental de este programa, y también para ir un poco al epicentro. Vamos a ver si lo logramos en esta hora, chicos. Al epicentro de eso que él fundó como término, o lo lanzó en la radio, que a mí me encanta, que es, lo sabes, ¿no? Campana de irrealidad. Vamos a meternos una hora en la campana de irrealidad. ¿Qué te parece, Santi? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que me parece estupendo, y es que tenemos que intentar ponernos en los pies de la persona que vive el misterio. Muchas veces, cuando escuchamos una de estas historias en la soledad de nuestro cuarto, con la luz apagada, con los cascos puestos, pues nos da como miedito, pero nos da el miedito del que lee un relato de terror, casi, y eso es muy curioso. Muy pocas veces reflexionamos realmente de que estamos oyendo una experiencia real. Lo tomamos como algo lúdico o pasatiempo, sí, ¿no? Se puede ver en los tweets, se puede ver en las redes sociales. ¡Ay, que hoy no nos habéis hecho pasar mucho miedo, tal! Es que ha habido gente que ha pasado ese miedo de verdad. Entonces, si hiciéramos un poco uso de nuestras neuronas espejo, de la empatía que deberíamos de tener todos, y nos pusiéramos por unos segundos en los zapatos de esa persona que entra en esa campana de irrealidad, que no es ni más ni menos que todo lo que creías, todo lo que eran los pilares firmes de tu realidad, en un momento, por una visión, por un ruido, por
un acontecimiento, en 30 segundos todo eso se viene abajo, y el mazazo que supone para una conciencia, para un espíritu, para un alma, pues yo creo que daría bastante más miedo, y desde luego cogerían todos estos relatos una dimensión diferente. Con Fermín Agustí, por supuesto, como decíamos antes, siempre zascandileando en el fondo de este programa y generando también contenidos para que esto sea como es, y nuestro compañero Carlos Ródenas en estos programas especiales. Le agradecemos que nos ponga ahora estas músicas porque van hiladas a lo que vamos a contar. Y yo creo que cada historia nos va a hacer ir un poco más allá. ¿A dónde? Ni yo mismo lo sé. Así que, Javi, preséntanos el primer testimonio que has elegido y por qué. Son flashes simplemente, no queremos escuchar el testimonio entero. Son flashes que nos conectan además con momentos de radio muy intensos. Decía Santiago Camacho, no nos habéis hecho pasar miedo, es que tampoco es la obligación. Y yo creo que ni el sentido, pero luego podemos reflexionarlo también juntos, ¿vale? Yo creo que no es el sentido. Cuando uno quiere dar miedo, se convierte en parodia, no da ningún miedo. Cuando uno está obligado o pretende generar un estímulo, es mi opinión, luego lo debatimos, en el oyente espectador, adrede, ahora voy a meter miedo, eres pura ficción. El miedo es espontáneo. El miedo, sabemos que hay temas que pretendemos o creemos que van a dar miedo. Luego los desarrolla uno y tampoco da para tanto miedo. Hay otros temas Depende. que uno... No te da miedo a lo mejor a ti al contarlo, pero la gente que lo está recibiendo, hay mucha gente que tú crees que no le va a dar miedo, También pero es lo verdad. que recibes, el feedback es, estamos debajo de las sábanas, Ya. no os sigáis contando eso. Quizá Depende nuestra de la perspectiva situación. es muy diferente ya Exacto, también. Claro. Pero hasta en mí, te quiero decir, con tantos años de todo esto, yo hay historias que no tengo ningún interés en el sentido de que esto no me va a provocar ningún estímulo especial, y caramba, justo la que no estaba, digamos, nadie predispuesto a que esto era terrorífico, es la que da miedo de verdad, porque hay una imagen, porque hay un testimonio, porque hay una voz que realmente es muy potente, ¿no? Bueno, vamos allá, no nos enrollemos, o no me enrollo. Javi. El primero que hemos seleccionado es uno que nos demuestra que el misterio en ocasiones conspira, ¿no? Parece que en algunos de los testimonios, de repente, un acto desencadena a otro a otro, de una manera absolutamente imposible, pero que sin embargo, en un momento determinado, parece que algo, una fuerza invisible, te empuja, ¿no?, a un lugar determinado donde el misterio está aguardando. Y en este caso es lo que le ocurrió a Adrián, un motero que regresaba de Cheste. Él iba a Estepona, nunca había tenido ningún problema con su moto, y de pronto, a mitad de camino, cuando sus compañeros le adelantan, la moto empieza a fallar, le empieza a dejar tirado en medio de una cuneta, en medio de una carretera oscura, y él se ve obligado a dejar de lado el viaje y hospedarse en un lugar muy concreto que quizá, de otra manera, jamás en su vida habría visitado. Y lo que le ocurre le deja marcado de por vida. Él dice que esa noche, en ese lugar tan inhóspito, siente un miedo que nunca antes había sentido. Vamos a escucharle. Me dijo un compañero que si quiere para adelante, que en Ventaquemada, antes de Granada, habíamos estado allí que estaba bien. Y yo seguía con la moto perfecta, y era justo antes del desvío, la moto se paró, por fuerza me tuvo que meter en el desvío. Me desvié ahí y la moto volvió a arrancar y llegué, cogí la habitación, era una habitación, no un hotel, son como apartamentos, bungalow. Llegué allí, me quité mi ropa, mi equipaje y me tendí en la cama, apagué la luz y cerré los ojos así y me tumbé para el lado. Y vi claramente, muy claramente, dos muchachos, uno con una camisa naranja y otro con una camisa celeste con un gorrito. Uno me saludó y otro me levantaba el dedo gordo como diciéndome bien. Entonces yo pestañeé, yo no me lo creía, digo, esto no puede ser, será cansancio. Y me volví, y al volverme, vi en el suelo un hombre vestido de negro entero. Me encendí la luz corriendo, allí desaparecí todo, yo no vi más nada, tuve que dormir toda la noche, como lo encendía, y muerto de miedo la cuerda de la moto, la amarré al pomo de la puerta y me hice un nudo en el pie, por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy asustado. El hombre coge tanto miedo, este motero avezado, que se hace un nudo en el pie con la puerta para que no entre nadie. Hay una descripción que es rarísima, de las más insólitas, ¿no? Lo que hablábamos de que siempre el misterio, sea lo que sea, te da una imagen nueva. Los dos niños, que ya es tremendo, y un hombre vestido de negro, que no es la única vez, por cierto, tumbado en el suelo. Que es tremenda la imagen, pero a mí me impresiona también la de este testigo tumbado con la cuerda atada a la puerta para ver si alguien había entrado, porque él decía que lo primero que piensa es que le han dado una habitación donde hay alguien. Cuando enciende la luz y no hay nadie, es cuando se preocupa. Y entonces teme al exterior, a que haya alguien que pueda entrar. Y él asegura que a la mañana siguiente, cuando
cuenta en la recepción de ese lugar, de ese hostal, lo que le ha ocurrido, la mujer le sonríe con una sonrisa un poco extraña y decide no contarle mucho, ¿no? Pero él intuye que no es el primero ni el último, probablemente, que había vivido algo así en esa habitación. ¿Qué os sugiere? Es decir, esta historia, vemos una persona que creo que no tiene mucho que ver con el misterio, le vemos con esa agitación, y lo contaba tiempo después, que aún se mantiene, ¿no? El testigo, cuando ocurre algo un poco mágico también, cuando el testigo, aunque sea alguien frío, vuelve a recordar la historia y meterse dentro, hay un instante de esos de clip donde ya vemos que es como transportador de una historia, que la historia incluso es más importante que él mismo, que se empieza como, vamos a decir, a emocionar y a detallar muchas cosas que a veces, a mí me ha ocurrido en la televisión muchas veces. ¿Por qué? Porque en la televisión estás viendo habitualmente a tu lado a ese testigo, ¿no? Y yo les veo que están recordándolo y que en su cerebro empiezan a pasar cosas, que están recordando cosas, elementos que yo creo que tenían sepultados en la memoria, que la emoción es tan fuerte al revivirlo, y a veces es la primera o segunda vez que lo cuentan a alguien, que eso empieza a aflorar con todo su detalle, detalles que tenían perdidos y que emergen. Esta historia es de las potentes, complejas. Aquel hombre no osó jamás volver al mismo sitio, ¿no? ¿Qué habría ocurrido ahí? No descubrimos nada, por cierto, en este aspecto, como muchas veces, ¿no? No supimos qué había pasado en esa habitación, en ese lugar. No, pero a él lo que le impresiona además es que su moto nunca antes de esa noche había dado ningún problema y nunca después lo dio. Es decir, fue justo en ese momento, casi cuando estaba pasando por ese hostal de Venta Quemada. ¿Y eso era parte de la campana y de realidad, compañeros? Sí. Es como la película... Sí. Exacto, vamos a hablarlo. Totalmente. Es como la película de terror que te va conduciendo y dices, no, por ahí no, y te va conduciendo toda la circunstancia hasta ese sitio. ¿Os acordáis de los reporteros de televisión española que iban a cubrir un asesinato también, que le habían cortado la cabeza a un hombre y se quedaron en un hotel donde tampoco tenían que quedarse? Se quedaron Con Miguel en ese Porcel. hotel con Miguel Porcel. Les dan 3 habitaciones, cada una de ellas en una planta, y los 3 viven situaciones terroríficas, lo mismo como si hubiera una persona dentro de las habitaciones. Ellos además narraban como si alguien estuviera como con los papeles, un papel de periódico, como si estuviera arrugándolo así. Y narraban perfectamente cómo detrás de una de las puertas, de la puerta que daba acceso a la habitación, parecía que se asomaba alguien. Bueno, Cuando se asomaba tú un estás- tronco humano, dijeron. La mitad de una persona se asomaba en mitad de la noche, ¿no? Cuando tú estás en un sitio desconocido, que no es tu hábitat natural, ¿no? Donde pernoctas normalmente, y te ocurren esa serie de hechos, además tan impactantes, algo te ha llevado hasta allí. No es por casualidad. ¿El qué? Y Es de lo eso que casi no nunca se sabemos. habla, es curioso, es un buen a mí tema. me pasó una vez esto, pero te estoy hablo cuando éramos niñas, cuando éramos niñas, en un viaje que hicimos. O sea, yo en estos temas ya no, o sea, sí tenía interés porque siempre he tenido interés desde muy niña, pero quiero decir, te estoy hablando de cuando era una niña, no estoy hablando ni siquiera de adolescente. Un viaje que hicimos por Asturias, en coche, mis padres y mis hermanas. Y llegando en un pueblo de Asturias, que yo ni siquiera recuerdo el nombre, te estoy hablando hace muchísimos años, el coche se queda sin gasolina. La suerte, entre comillas, es que el coche se quedó en un sitio muy cerca a la entrada de un pueblo enano, de estos que tienen 4 casas. Y imaginad una situación de un padre con su mujer y sus 4 hijas pequeñas, que ¿dónde te metes a dormir? Y nos hicieron un favor. Fueron a la gasolinera, me hicieron un favor de, bueno, pues aquí hay una casa grande donde está vacía y pueden pasar la noche y tal. Nos dieron una llave de estas de hierro antiguas, nos abrieron la casa y nos dejaron en la planta de abajo. Ahí nos quedamos y aquella noche no pudimos dormir nadie, porque escuchábamos constantemente en el piso superior que no había nadie. O sea, era una casa de pueblo, no era un edificio ni nada de esto. Todo el rato pisadas, como si hubiera vida y actividad en aquella casa. Por la mañana nos fuimos y estuvimos comentando, pues no podíamos pegar ojo. Fíjate que estas cosas nos dan miedo y evidentemente asustan al testigo, pero de una forma irracional, porque a fin de cuentas estamos programados biológicamente para desconfiar de lo que se sale del orden natural de las cosas. Pero ¿cuántas de estas veces ha habido un peligro real para el testigo? Probablemente muy pocas. Yo llevaba todo el rato dándole vueltas a la cabeza a ver si me acordaba de un caso, y sí, alguno de película, de ataques muy directos y temas poltergeist, cosas muy extremas. Pero estos casos de visiones,
curiosamente precedidos de esa extraña casualidad. Yo me gustaría pensar que hay algo que en algún sitio decide que la trayectoria vital de una persona dice, mira, ya está bien de tu mundo pequeñito, de tu mundo material, de tu orden absolutamente pulcro, impecable de cosas, y por la razón que sea, te va a venir bien un cambio de perspectiva. Y se te va a parar la moto aquí. Hombre, pero admitir eso es admitir tremendas complicaciones cósmicas, incluso, ¿no? Metafísicas. Alguien ordena las cosas. Claro, fíjate que en todas las tradiciones esotéricas se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero el maestro no tiene por qué ser un señor mayor con una barba blanca. El maestro puede ser un niño que te cuenta una historia. El maestro puede ser un suceso que te hace cambiar de perspectiva. El maestro puede ser una enfermedad. El maestro puede ser muchísimas cosas. Jolín, qué bueno es eso, Santi, sinceramente. Porque claro, estamos pensando, ¿el maestro quién es? Claro, las enseñanzas pueden venir y a todos nos ha pasado. No sé si estáis conmigo y ahora seguimos con más testimonios, pero es que esto es interesante, ¿ves? ¿Por qué el motero le pasa todo eso? Él ya interpreta que está ocurriendo algo que no controla y que le está conduciendo a un lugar. Nunca os ha ocurrido, seguro que a la audiencia le ha ocurrido, ¿no? Y lo están sintiendo muchos en cualquier lugar de España y del mundo, ¿no? Que es un poco la magia de la radio. Tú ves que están siendo mal las cosas y ves que es que está precipitándose todo hacia mal, que tienes que cortar en algún momento la racha de mala suerte, algo que te está... Es un día complicado, os ha pasado a todos, ¿verdad? Y dices, y es que después va a salir mal esto, me voy a tropezar aquí, tenía que pasar esto. Es como si hubiera como dinámicas en las que uno entra o no entra. Yo estoy recordando, como ha hecho Clara ahora, una escena... Claro, ¿qué escena te viene a la memoria? A veces no sabes por qué es esa escena, simplemente salta. Escuchando a Clara, yo me acuerdo de una ocasión, una investigación entre las localidades de Sabadell y Tarrasa, que me empecé a liar y era mi habitual en mí empezarme a liar. Y entonces ya había tomado unos conductos que no eran los que tenía que tomar. Y os hablo de una época, Santi la vivió bastante de cerca, de soledad absoluta investigando, ¿no? Un cuaderno y una cámara y punto. Y entonces no sé qué hago, pero decido que mala suerte tras mala suerte tras mala suerte. Hablábamos antes con los reporteros. Y entonces camino desde Sabadell, salgo en esta radio de Sabadell a un barrio que desde luego no era el más acogedor y digo, bueno, es que ya en vez de ir hacia atrás y coger el tren, me voy andando. Pero yo ya era perfectamente consciente de que llevaba 3 o 4 decisiones que no eran las buenas. Y me voy metiendo y entonces eso es un bosque. Quien conozca la zona, es un bosque y son unos 6 kilómetros. Y la vía férrea al lado. Y ya me di cuenta y digo, anda, si estoy donde los suicidas que se lanzaron a la vía del tren para matarse de Tarrasa. Y yo sé cómo interpreto eso. Que ya, jolín, voy, no voy. Si voy ya me estoy metiendo un poco. No estaba previsto esto porque yo buscaba otra historia. Pero venga, vamos. Nadie. Y atardecer. Y me voy metiendo por el bosque y veo un edificio muy grande que yo entonces no conocía. Un hospital abandonado. Y tú dices, es que sé que voy camino de una película que no va a acabar bien. O sea, estoy tomando decisiones que... ¿Cómo deshago este bucle? Y os digo que la escena que es tremenda es que yo estaba en un bosquecillo, no llevaba linterna, son 2 núcleos urbanos, pero es una zona como muy deshabitada. Y claro, de repente lo que veo es una persona de pie, mirando a la nada, sola, con los brazos muy pegados al cuerpo, con un traje como antiguo. Y yo tengo que pasar por ahí al lado. Y yo estoy diciendo a mí mismo, ¿ves? Es que te va a ocurrir algo con este señor o con alguien en un lugar completamente desolado, donde no podía haber o no debería haber nadie. Hablamos de una estación abandonada. Y luego, según entendí o me dijeron, era alguien de un psiquiátrico que está ahí cerca y que a veces las personas pasean por esa zona, ¿no? Pero os quiero decir, hasta el explorador a veces se mete en bucles donde tú dices, algo me está empujando hacia áreas extrañas, ¿no? Y muchas veces el misterio es cuando aparece. O sea, tú sigues indagando en eso, te dejas llevar y es cuando aparece la aparición, cuando aparece el símbolo, cuando aparece el mensaje extraño, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a este hombre? ¿Vamos con la siguiente? Sí, hablaba Santi de que gran parte de estos fenómenos suelen acabar bien, no hay casos de agresiones prácticamente, ¿no? Sin embargo, hay un lugar muy cerca de aquí, del estudio 1 de la cadena SER, donde por desgracia no todo acabó así.
Nosotros pudimos conocer a Tomás Suárez, una persona que es vigilante de seguridad de un auditorio de música, que además pues está muy curtido en trabajar en lugares abandonados, en todo tipo de sitios. Y sin embargo nos decía que trabajando en este auditorio musical él estaba aterrorizado porque había vivido todo tipo de fenómenos. Uno de los más visuales, que parecen casi de película, es como al entrar a un camerino y volver a abrir la puerta para comprobar que todo estaba en orden, se había encontrado de repente que alguien había colocado un piano justo en la puerta de ese camerino impidiéndole la salida, y que tuvieron que salir a gatas para poder ir al exterior y ver si había alguien dentro del edificio, porque estaba completamente cerrado. Nos hablaban de ruidos, de pasos, de todo tipo de cosas que sus propios compañeros habían vivido. Pero en este caso había un elemento diferenciador. Habían llegado a fotografiar a ese personaje y había compañeros que lo habían pasado muy mal, que incluso habían llegado a morir de miedo. Hubo una vez que hicieron como una especie de campaña fotográfica para lo que es para promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías, lo que es de la sala limpia, vacía, y lo que es iluminada, ¿no? El señor este se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijisteis que esto estaba vacío, como a la dirección de allí, dice, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca, pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mirando. Ese mismo día me quedé mirando escaleras para arriba, y le digo, oye, Javi, no me comentaste que esto se quedó vacío. Y dice, sí, no hay nadie. Y le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyada como una barandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como el típico frac, el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que fuimos miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que las escaleras. El acoso era bastante fuerte, muy fuerte, porque te encerraba, lo que he dicho, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Fue curioso porque estábamos hablando de, yo me casaba además en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se encontraba mal, y de repente oí un golpazo y me llama una señora limpieza que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, Tomás, Javi, y entré y estaba completamente gris, asfixiado, agarrándose a mí, intentándome decir, pero con una cara pero completamente desencajada. Y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo, parada cardíaca por un estado de shock o un susto o algo así. Hablabas de testigo, Javi, de varias muertes en un mismo edificio, y hablaba de un compañero que muere en sus brazos después de una serie de fenómenos, visiones, fotografías. Decía incluso de gente que había ido allí a ver algún concierto y que también era muy habitual ver a la ambulancia en la puerta llevándose a algunas personas. Es decir, que hablamos de cosas muy tremendas. A mí este caso me recordaba especialmente, por ejemplo, a lo que nos contaban en Las Hurdes. A mí me sorprendió cuando llegamos a Las Hurdes y la gente está habituada, acepta de forma cotidiana que una persona puede morir de miedo, que una persona que se ha enfrentado a algo extraño puede enfermar hasta llegar a morir. Y había decenas de casos de gente que nos lo explicaba y que nos lo contaba con toda naturalidad. Quizá porque estas personas es verdad que eran especialmente temerosas de todo este tipo de fenómenos. Quizá eso sería lo que tenían en común todas las víctimas del miedo. Pero efectivamente había muchos casos como este de gente que había muerto de miedo. Propio de las culturas dirán algunos más primitivas, ¿no? Creer que el miedo puede enfermar, pero es verdad, en algunos lugares eso está todavía vivo. Precisamente en Las Hurdes, uno de los casos que recogías junto a Israel Espino era muy sencillo en apariencia y con una carga de profundidad tremenda. Es un pueblo donde empiezan a escuchar unos lamentos. El aire transporta unas voces como de niños y lamentos. La gente interpreta que es como una especie de canto fúnebre que se está produciendo. Y a mí lo que me impresionó en el testigo que grabó Javier es que la gente se encerró en el pequeño pueblo. Yo veo ahora mismo el pueblo, el aire, un pueblo solitario, si no me equivoco era Río Malo de Arriba o algún... Casares de Las Hurdes. Casares de Las Hurdes. Todos cerrados. Y eso pasando por el exterior del pueblo, ¿no? No había visión, no había procesión de nada, no había figura, era simplemente unas voces
que llevaban tanto significado en su fuerza que la gente se escondió cada uno en sus casas, pero todo el mundo lo recordaba. Sí, y lo definían como un llorio inmenso. Un llorio El inmenso. llorio inmenso en el que flotaban voces de niños, de ancianos y de gente mayor, justo la noche en que había fallecido un vecino. Eso es muy Campana de realidad, ¿eh? Eso es absoluto. Sí, Vamos. ¿os acordáis de esto? Me está recordando muchísimo a lo de las plagas y a la maldición de los primogénitos, ¿no? De que se encerraban en las casas y pintaban una cruz con sangre para que esa maldición no llegara a esas pestes y esas... Cuéntanos. En la Biblia. Y todos estaban ahí encerrados y la maldición, entre comillas, pasaba de largo de aquellas casas que habían sido marcadas. Es un poco esa mentalidad mágica, ¿no? Sí, como en todas las culturas. En Marruecos veíamos, si recuerdas, si quieres, esas manos que ponían en la entrada de las casas, y también los ojos que también los ponían para que precisamente el mal pasara por delante de ellos y no llegara a entrar en la casa. Que ha sido símbolo de tantas cosas. Había unos poblados en Túnez, la frontera con Argelia, que la mano negra era muy antigua y era tan expresiva que se asemejaba a las manos prehistóricas. Era mucho más moderna, pero tú veías en mitad de la nada, en una zona de frontera ya con Argelia y delicada, y intuías, y nos lo contaban, dices, claro, para ahuyentar el mal espíritu, ¿no? La mano que frena, pero la mano negra en mitad de esa cal, las casas se encalaban, se respetaba la mano, y la mano igual puede tener 800, 900 años. Y otro de los casos, si recordáis, hay algunos testimonios que de pronto, como decíamos, levantan la veda, hacen que mucha gente salga a contar cosas cotidianas, más cotidianas de lo que creíamos en ocasiones. Hace 2 temporadas contamos el caso de los vigilabebés, una familia que había visto a través del monitor, del aparato de vigilancia con el que veían a su hijo en el dormitorio, pues veían que de pronto entraba alguien que no era ningún familiar, que no era nadie que conocían, que en ocasiones hacía un gesto como ir a besar la frente del niño. Pues este año recibimos un caso muy parecido y que era especialmente llamativo también, porque precisamente el testigo directo no se había atrevido a hablar. Esta mujer, que trabajaba como enfermera cuidando a una anciana en una casa, todavía estaba tan impactada, el caso nos llegaba cuando acababa de ocurrir, que la mujer no quería hablar, y nos llegaba de manos de José Antonio, un familiar muy directo, que nos contaba lo que había ocurrido en una casa de Puerto Llano unas noches antes de escribirnos y de contarnos este testimonio. Yo creo que en su voz se nota todavía la viveza de que acaba de ocurrir. Todo comenzó porque señora que yo conozco le salió un trabajo para cuidar a una persona mayor que tenía diabetes y su habitación le pillaba un poquillo retirado de la mujer mayor. Recuerda que una sobrina suya tenía una cámara de videovigilancia de bebé. El problema es que desde el primer día que instala la cámara a la mujer mayor, ella veía como un destello de luz al lado de la mujer. Pasados los días, el miércoles por la noche, seguía viendo esa luz de vez en cuando, no estaba siempre, aparecía ahí algunas veces y otras veces no estaba. Y cuando de repente el miércoles por la noche, una de las veces que mira la videocámara, ve que hay una silueta de un hombre tumbado al lado de la mujer. Un hombre mayor, con un pijama azul, con botones, va corriendo a la habitación pensando que ha entrado alguien o que hay alguien ahí, y cuando llega a la habitación ve que no hay nada. Vuelve a la habitación, mira otra vez la videocámara y sigue viendo que allí hay un hombre. Y ya se asusta mucho porque el hombre encima la estaba mirando como si supiese que ella estaba al otro lado de la videocámara. La reacción que tiene es de morirse de miedo, de estar tapada hasta arriba y esperando que sean las 7 de la mañana para levantarse. Y claro, cuando son las 7 de la mañana va a despertar a la mujer y le pregunta qué tal había pasado la noche. Y había dicho que había dormido genial, que había dormido muy bien la mujer porque había dormido acompañada de su marido. Y su marido ya ha muerto 8 años. A veces, decíamos, cuando creemos que todo está contado, pasó hace más de un año, pero esto es una especie de recidiva, ¿no?, de toda esa historia. ¿Hay casos nuevos o el misterio adopta nuevas formas que no teníamos controladas? El caso de los vigilabebés creo que fue un instante importantísimo en la historia del programa, de radio y de tele. ¿Por qué? Porque tampoco habíamos escuchado muchas historias de esos elementos tan cotidianos para vigilar a los bebés, y de repente un solo caso se convierte en un icono, es curioso, y decenas de personas nos transmiten sus historias. ¿Os acordáis? Algunas sobrecogedoras. Bueno, es como si el misterio buscase, como decía Santiago, sus formas de dar
su lección magistral, como tú lo has dicho. En este caso, bueno, para rematarlo, había un detalle como muy estremecedor, muy concreto, que es que hacía aparecer a esta historia pues una de las historias para no dormir, Sí. porque de pronto descubren, cuando van a hablar con la mujer, aquí ya en compañía de este hombre que nos cuenta la vivencia, descubren una foto en el dormitorio, que es la foto del marido. Y la mujer reconoce perfectamente a ese hombre que estaba viendo a través de la videocámara. Y no solo eso, sino que le cuentan que ese hombre había muerto unos años atrás y había muerto en casa con el pijama puesto, con el mismo pijama con el que ella lo veía a través de esa imagen verdosa. Claro, en este caso era una mujer, no sé luego si moriría a los pocos días o no. ¿Cuántas veces, si pusiéramos una cámara cerca de un moribundo, podríamos recoger, yo lo dejo ahí como, podríamos recoger si hay alguien que lo acompaña en los últimos momentos? Se han hecho experimentos, ¿no? Se han intentado, por lo menos, Lo que se ha captar intentado, cosas alrededor de un moribundo, ¿no? siempre se ha dicho, ¿no? Pero se han intentado más el alma, si sale el alma, fotografías del alma, si cuando abandona el alma nuestro cuerpo pesamos menos. Pero yo creo que el intentar captar esos seres que parece que vienen a buscarnos cuando estamos en los últimos momentos y que tantas veces cuentan, ¿no? Familiares que han estado con personas moribundas, siempre te dicen, es que me ha venido a buscar mi madre, o es que mi marido ha venido por mí, o te preguntan por el familiar que ha muerto hace años. Si pusiéramos cámaras en esos últimos momentos, ¿lograríamos captar algo? Yo creo que no, porque creo que pasa en otro lugar. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero recordar, por ejemplo, el caso de la doctora Hanna Fernández, neurocirujana, que visitó el programa hace no muchas semanas y que hablaba de su experiencia con su padre moribundo y que empieza a ver gente alrededor en la habitación que reconocía como antiguos amigos muertos de su padre, que había llegado a conocer de niña, Familiares. que aparecían de repente. Pero la gran pregunta que hemos hecho más de una vez, ¿no? Tú pones una cámara y el misterio aparece. Eso está ocurriendo en algún lugar que tampoco, aunque se grabe, ¿eh? Luego nunca, no eran grabaciones, eran cámaras que captaban algo. Claro, con los vigilabebés pasa, ¿no? Porque tú estás poniendo una cámara para algo bueno, para ver que tu hijo está perfectamente. No se considera tan bueno el pasar al otro lado, con lo cual no se utilizan esa serie de elementos. No se utiliza una cámara para grabar los últimos momentos de una persona porque es muy fuerte en algunas circunstancias. Si tal vez en esas circunstancias se experimentara, no sé lo que podría sacar. Y luego que es una evolución lógica. Anda que no hemos tenido noches de psicofonías, muchas de ellas patrocinadas por Clara Tauces en este programa, y estamos hablando de un fenómeno que antes de la Segunda Guerra Mundial era inédito porque no había grabadoras. Incluso tuvieron que pasar más de una década desde que empezaron a ver las grabadoras a nivel de consumo hasta que alguien casualmente identificó el fenómeno y empezó a experimentar con él. Según se van añadiendo elementos tecnológicos a nuestra vida, probablemente la causa paranormal encontrará otros medios para manifestarse. En cualquier caso, puede que los smartphones, los ordenadores, tengan su propia fenomenología paranormal que todavía no ha identificado nadie, porque nadie se ha topado con ella. Se transforma el tiempo. O se ha topado y la ha dicho, tecnología. qué raro esto, no le doy mayor importancia, y pasamos hasta que alguien sí se la dé a lo que sea de raro o no, que pueda estar sucediendo con estos elementos, y diga, pues vamos a investigar esto a ver qué se puede sacar de aquí. Con lo cual, estamos hablando, yo creo que de un fenómeno único que puede ser registrado, que puede manifestarse a través de muchísimos medios, o que puede hacer sentir sus efectos en muchísimos elementos tecnológicos. ¿Vamos con la siguiente? Sí, y Santi siempre me lo pone muy fácil, precisamente porque otro de los casos que tenemos que nos impresionó especialmente por el impacto que tuvo y por cómo lo notamos nosotros, porque nos empezaron a llegar decenas de casos parecidos, tiene que ver también con la tecnología, con los teléfonos. Cuando contamos un caso que nos parecía de leyenda urbana, además, que nos recordaba el caso de la cazadora, la leyenda urbana de la cazadora, y de pronto encontramos a una mujer, Adela Caballero, que nos cuenta que ella ha vivido algo muy parecido, pero con un teléfono de por medio, pues fue, como decíamos, superarse una vez más, superar el baremo que teníamos con respecto a lo que creíamos que ya habíamos oído. Si quieres, vamos a escuchar a Adela contándonos muy brevemente lo que le ocurrió con esa llamada de teléfono. Bueno, sonó el teléfono, un timbre, dos, y me respondió pues una voz masculina, una voz de chico al otro lado. Dígame, me dijo el chico,
Y yo pregunté pues por la persona que figuraba en el registro del ordenador. En este caso era una mujer. Y dije directamente, ¿es el domicilio de María? Y me dijo el chico, sí, es aquí. Claro, yo le pregunté por ella mayoritariamente y le dije si se encontraba en casa. Y él me dijo, no, soy su hijo Rubén. Bueno, pues le informé. Pasé a informarle, le expliqué que había un servicio muy novedoso de internet. Sí que era una llamada un poco extraña. Fue extraño pues porque el chico, en ese caso concreto, siempre te hacen preguntas, te preguntan, y el chico estaba muy callado y tenía como, se le notaba que tenía ganas de colgar. Cuando volví, haciendo pues un repaso en el ordenador, y mira, pues tengo aquí el chico este, y dijo, es que ha pasado un mes, te lo informé y tal, y bueno, volví a llamar, y después de 2 o 3 tonos de llamada, pues al otro lado me salió una mujer, una señora, así pues mayor. Y le dije, buenos días y tal, ¿es usted María? Y me dijo, sí, soy yo. Pues le informé, tuve la oportunidad de informar a su hijo, pues mira, sobre un servicio de internet y tal, no sé si la han hablado ya en casa. Y bueno, pues el tema fue que se produjo un silencio brutal al otro lado. Yo me quedé como, no sabía cómo reaccionar. O sea, acerté a preguntarme, ¿puede usted decir si es tan amable cómo se llamaba su difunto hijo? Y me dijo, Rubén. Me dijo, ¿esto es una broma de mal gusto? Y me dijo, mire señorita, yo soy una mujer mayor viuda. O sea, toda mi familia ha trabajado pues durante generaciones en el puerto. Se dedicaba a la pesca y demás. Y el único hijo que tenía yo murió hace 1 año en la mar, en un accidente. De hecho, este mes, o sea, es que se cumplía el aniversario. Escuchamos estas voces y son parte ya de la historia de este programa. Y yo, escuchando además la seriedad, el impacto, luego pudimos entrevistar a esta persona con una total rotundidad y limpieza en su expresión, ¿no? Menuda historia que le tocó vivir por teléfono. Como decía Javier, luego hay una especie de explosión durante un tiempo de personas que dicen, ¡hey!, que a mí me ha pasado algo parecido. Yo pensaba, escuchando, repito, este testimonio, si compilásemos todos los testimonios que han pasado por estos 12 años de radio, ¿qué material sería ese? Esto es una pregunta un poco fuera de cualquier tipo de guión, cuando en Milenio 3 nunca hay un guión en sí, pero que se sale de lo normal. Y yo lo estaba pensando, digo, ¿qué material, qué valor tendrá ese material? No me refiero a un valor, por supuesto, económico, no sé de qué tipo, pero valor sociológico, valor antropológico. ¿Cuántos testimonios en 12 años nos han contado cosas increíbles? Quitemos de ahí los posibles errores, las posibles falsas interpretaciones, que a veces con casos como este, no sé. ¿Cuántos casos? ¿Cuántas personas? ¿En cuántos lugares? ¿En qué época? No sé, es un material ya muy profundo en el sentido de que muchas personas han vivido cosas increíbles. Estamos poniendo una batería de historias increíbles que pertenecen a la 13ª programa de Milenio 3, 13ª temporada, perdón. Pero imaginaos hacer el programa resumen de todo lo que ha contado este espacio a lo largo de estos años. Ese material tiene que interesar, yo no sé si incluso a filósofos, ¿no? Porque muchas personas absolutamente consecuentes están describiendo cosas que ni la ciencia ficción nos ha contado. Es que hay una realidad. Algo indica. Y yo te indico otro dato. Por cada persona que se ha acercado a nuestros micrófonos, que nos ha contado su historia, hay 100 que callan. 100. Esto forma parte de la cotidianeidad. Todo el mundo, no te voy a decir todo, pero una gran mayoría de la gente en algún momento de su vida topa con algo que no tiene explicación. Fíjate, hace un rato escuchábamos el testimonio de un guardia de seguridad. Yo alguna vez lo he contado en este micrófono, un pariente mío trabajaba de inspector en una compañía de seguridad privada, además en un entorno, en una zona turística, un entorno donde toda la edificación era nueva, no había castillos, no había palacios, no había mansiones. Y claro, cuando hace muchos años empecé yo a trabajar en esto, decía, bueno, pues fíjate, a veces nos llega un guardia de seguridad y nos cuenta de estas cosas. Y me decía, es que esto forma parte del día a día de todas las compañías de seguridad del mundo. En cada inspector de seguridad sabe qué servicios tienen mala fama, qué servicios no quiere ir la gente ni a tiros, en cuáles pasan cosas raras y en cuáles se le cuadra un tío y le dice, mira, despídeme, pero yo ahí no voy. Y eso le pasa a todos. Lo que pasa es que de esos, pues van a vosotros, ¿cuántos? 10, 12, pues vale. Pero realmente no estamos hablando de algo extraordinario. Estamos hablando de algo que sucede todos los días.
Sí, lo que ocurre es que al final cada uno le da la importancia que quiere que tenga, y si para alguien que tiene los pies en el suelo asumir como auténtico algo que sería imposible en su mente racional y perfectamente encajada y esquematizada, pues puede preferir decir, bueno, esto es muy relativo, habrá sido una imaginación, será sugestión, y lo deja de lado. Lo que es llamativo es que haya tanta gente que, y creo que son pocos, como tú decías, Santi, al final serán muchos más de los que hablan, los que por lo menos dan el paso, se atreven a contarlo, y la muestra es que de pronto, cuando sale uno de estos casos tan extraños, le siguen un montón más de gente que ha vivido lo mismo y que le parecía tan relativo que prefería callarlo. Yo creo que en ese aspecto, y voy a lanzar ahí una... Sí que el programa, tanto de radio como de televisión, seguramente el eco de la televisión y tanto tiempo es, bueno, pues algo que también, digo, se analizará en su día, y lo que supuso en la mentalidad global, vamos a llamarlo así, por lo menos de los españoles, aunque ya todo es muy global. Pero en España supuso un cambio, en mi opinión, y ahora me pueden apedrear los que no le caiga bien. Yo creo que sí. Yo creo que hay un cambio de perspectiva respecto al misterio enorme. Sí, porque... De normalización me refiero, o de que no suene tan chirriante. ¿Y de qué pasa? Lo hemos visto en Mérida. La gente que se acercaba muchísima gente que incluso os ha parado por la calle, ha parado un coche ahí en medio de una calle y se han bajado los ocupantes porque querían hacerse una foto con vosotros, ¿no? Esto... gente que en principio dices, bueno, es que son mucha gente, y no todos son gente que le interesa el misterio porque tienen esa pasión o esa afición, ¿no?, por así decirlo, sino gente que sobre todo yo creo que incluso el tema de la televisión trasciende. Tú llegas a los hogares de muchísimas personas que en ese momento encienden la televisión y que en principio no tienen por qué ser interesados por el misterio, pero si ven algo que eso les llama la atención y que resulta que al verlo, oye, pues esto a lo mejor no me ha pasado a mí, pero le pasó a mi primo o le pasó a mi mujer, y esta gente pues es como un resorte. Tú tocas un botón y de ese botón recibes una serie de impulsos y de comunicaciones al respecto, y yo creo que se va demostrando que son de lo más variopinto y que suceden en muchos ámbitos diferentes, no necesariamente... Se ha quitado un poco, yo creo que el miedo, ¿no?, a que le llamen loco a uno por tener una ECM o por ver una aparición en tu cuarto. Porque siempre se relacionaba el que tenía esa aparición, también viajaba a Marte y también había visto a la Virgen, a Jesús y a los apóstoles. Entonces eran personas poco creíbles, eran personas que lo que hacían en televisión era un poco el espectáculo, la chanza. Y en este caso salen personas como tú, como yo, normales completamente, como la persona que está escuchando a ese testigo que viene aquí y nos cuenta lo que le ocurrió, y dice, hombre, pues esto parece que no me ha pasado a mí solo. Muchas personas, después de oír los testimonios en la radio, incluso a sus propios familiares que no les habían contado nada, empiezan a narrarle ¿cuántas esas reuniones familiares experiencias respecto a un testimonio, un caso ha habido en España en estos últimos años, ¿no? Exacto, y en cuántas familias nos han comentado, es que después de oírlo en el programa, lo comenté con mi familia y no era el único en la familia que había tenido esa visión. Es decir, han salido incluso secretos familiares que tenían guardados porque en su propio medio tenían el miedo de llamarles locos, y cuando se han puesto a comentar, realmente es que sucedía algo en esa casa de pueblo donde se reunían, por ejemplo, las familias en verano. Con lo cual yo creo que algo está cambiando. La gente que vive estas experiencias ya no es considerado como un loco. Poco a poco vamos haciendo que se vea como algo más normal, algo que sucede, y estamos viendo por la cantidad de testimonios que hay que es más normal de lo que creemos. En la mente del escéptico, decían algunos pensadores muy interesantes como Harpur y otros, que el escéptico tiene que ser algo tan evidente porque si no intentaré explicarlo, incluso cogiendo elementos que no son reales. Se ha encontrado con una realidad que según él no puede existir, y la visión será la corteza de un árbol, luego va y no hay árbol, pero bueno, mirará otra cosa. Yo es decir, no creo ni que sean escépticos, son negativistas. No, pero niegan todo. pero me refiero a personas que de verdad, humildemente, y me parece bien además, no creen en estas cosas, y que no tienen por qué creer, y les aparece algo. Lo contaba precisamente Harpur, si no me equivoco, en alguno de sus libros, en realidad de Mónica creo. Van dos personas en un coche, se aparece algo. Las dos personas, dependiendo de cómo esté armado su cerebro y cómo sea su vida,
han visto una cosa diferente, aunque lo evidente sea lo que está ahí. Uno intenta explicarlo, le va a costar mucho explicarlo, y el otro sí que es verdad que es sincero y cuenta lo que ha visto, ¿no? Y evidentemente eso está ocurriendo día a día. Yo sí creo que está habiendo ese cambio y que gran parte del valor es de los testimonios, de los que rompen el hielo. Y yo lo pensaba, es que son cientos, seguramente muchos cientos de testimonios contando cosas. Es un material apasionante. Vamos a ver casi el último que tenemos. Sí, vamos a escuchar el último caso de los que hemos seleccionado. Eran muchos, casi darían para hacer una película de cada uno de ellos, pero este también era muy icónico precisamente por lo que aparecía. Tenemos que remontarnos a agosto de 1970 en Calpe. Este testigo, me impresionó muchísimo a mí. Es que la imagen era, como decía, tremenda, ¿no? Como muy extraña. Manuel nos contaba que él era apenas un niño cuando una mañana de agosto de 1970 le despierta un resplandor que entra por una ventana. Entonces le despierta también el ruido de una puerta. Cuando él sale a un balcón de un edificio en medio de una explanada donde lo único que hay es un gran campo de cañas de azúcar, observa algo muy extraño. Podríamos hablar de el ser de la escafandra. La puerta empezó a dar golpes, se abrió, no sé exactamente dicho la seriedad, y esta puerta daba una especie como de corredor, como de corrala. Y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar. Y me fijé por un resplandor, entonces vi un ser que era alto, porque le llegaban las cañas hasta la cintura, iba todo de negro, en una especie como de traje único, tenía un casco triangular sin vértices, y en la parte de la inserción del casco con el traje tenía una especie de óvalo metálico, que era el que brillaba más que el cristal del propio traje. Sé que llevaba una especie de bombona a la cintura, que no es una parte cómoda, que llevaba una pequeña bombona o depósito o filtro, que iba comunicado con un tubo como de aspiradora a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada. Tenía una cabeza extraña porque era como un cilindro. A mí me dio una sensación en aquella época, cuando yo era un niño, que era un ser vivo, pero se movía como un autómata también. O sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata. Lo que sí me entró el pánico fue ver la talla, porque claro, yo sé cómo eran esas cañas, que en aquella época eran más altas que yo, me sacaban bastante. Y le llegamos aproximadamente por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y el casco superaba la altura de un poste de la época de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tendría unos 3 metros por lo menos. El gigante de la escafandra, todo el absurdo de este tipo de historias. Y muy breve, Javi, porque estamos ya en la recta final y tenemos que despedirnos de tantos amigos, ¿no? Aunque sea por un periodo de tiempo estival, aunque seguiremos, por supuesto, como todos los años, emitiendo los mejores momentos de Milenio 3 de temporada. Pero si hubiese un engarce posible entre los testimonios, ¿qué destacarías? Yo, por ejemplo, en este hay algo que es la fuerza con... No sé cómo decirlo porque es difícil de expresar, pero hay como una autenticidad en la forma de contar un testimonio. ¿Cuántos se quedan fuera en ocasiones, no? ¿Hay algo en los testimonios que has ido analizando este año que los una? Sí, hay algo que yo, y además fíjate, no me daba cuenta cuando los escuchaba de forma aislada en su momento, pero ahora al escucharlos todos para hacer esta selección me he dado cuenta. Y es que todos los testigos tenían la certeza de que el fenómeno que estaba ocurriendo delante de ellos no era algo impasible, no era algo que ocurría porque sí, era algo que sabía que ellos estaban ahí, algo que incluso en ocasiones les devolvía la mirada, y eso era lo que más les aterraba. Cuando, por ejemplo, este testigo, Manuel, observa cómo el hombre de la escafandra levanta la cabeza y le mira, o cuando esta enfermera observa al anciano a través del monitor verde, girándose hacia la cámara como si él supiera que ella está allí. Una intencionalidad. Es decir, efectivamente, como si eso que se aparece por algo y se aparece a ese alguien también por algo muy concreto. Es como lo que está dibujando Carmen ahora mismo, es como un croquis de los míticos, y estamos comprobando, sin embargo, cómo hay casos, estos testimonios de antes de ayer, recién ocurridos o de épocas pretéritas. Es como si el fenómeno nunca hubiese dejado de aparecerse, ¿no? Y los que van a desaparecer somos nosotros, es una nave radiofónica del misterio, ¿no? Deseándoos todo lo mejor. A ver lo que dices, que luego la gente se asusta. Esto sí que ha pegado más de un susto con esas palabras sí, que pero acabas claro, cada temporada. llega el momento de poner otros rumbos
y de descansar nuestros compañeros, ¿no? Yo no sé qué deseáis para la nueva temporada, no tenemos apenas tiempo, compañeros. Clara, Santi, Javi. Yo que siga existiendo casos interesantes, nuevos, apasionantes que seguir y que conocer y que nos llevan a aprender, claro. Pues yo que sigamos teniendo oyentes, y no solo porque nos aguanten aquí en el trabajo, que ya es bastante, sino porque cuantos más amigos de Milenio 3, más amigos de la nave del misterio tengamos, más gente se estará acercando a las cosas que realmente son trascendentes, a las preguntas mágicas, a las preguntas de ese aplicar que decía el programa aquel que me quedé yo presentando, ese aplicar la palabra mágica, ¿por qué?, a tantas y tantas cosas que, bueno, las tomamos como vienen. Cada nuevo amigo que tengamos, cada nuevo amigo que hagamos, será un alma rescatada para la causa. Yo voy a ser un poco malo y voy a pedir que este verano nos pasen muchas cosas extrañas, que a los oyentes también les ocurran, que cuando salgan en las carreteras tengan todo tipo de visiones y que nos las cuenten a la vuelta, porque bueno, las vacaciones también son un momento muy especial para conocer otras cosas que habitualmente pues no nos da tiempo, ¿no?, a conocerlas. Pues que volvamos en septiembre como aquellos jovenzuelos que iban a hacer un programa de verano, con esa ilusión, con esas mismas ganas y con una mochila cargada de historias que contar a todos esos oyentes que un día de junio conectaron la radio y se encontraron con una panda de locos que veía la vida de una forma diferente. Que nos sigan dejando contar de esa forma diferente de nuestra vida. Pues sí, porque hemos hablado de cuando el misterio te lleva, ¿no? Y uno no sabe y se le cala la moto, y otro no sabe y se mete en un bosque, y otro no sabe. Pues muchos oyentes no sabían y se encontraron el día 1 de junio del 2002 con una emisión desde luego inesperada y que estaba fuera de lo convencional. Y aquí seguimos. Y también seguiremos nosotros una senda desconocida, y también nosotros estaremos actuando sin saberlo, sometidos a fuerzas muy superiores a nosotros. Yo, como locura final de este año, puedo decir que a veces lo siento. No sé si tengo la certeza y la verdad, pero siento que todo este engranaje humano son muchas personas, sin saberlo del todo, sin ser muy conscientes, están trabajando, y quizá la audiencia también forma parte de eso, con el designio de algo mucho más importante que nosotros. Quizá, como decía Santi, estamos intentando que la gente se asombre, note el destello, porque ese destello no se limita a un caso. No hace falta vivir un misterio, a veces escucharlo solo y que te cale tan profundamente que cambie tu versión de las cosas. No hace falta ser el testigo principal. El eco de cómo lo cuenta otro te puede transformar. Vamos a hacer una cosa, porque somos Milenio 3. Vamos a acudir a un lugar de misterio. Es nuestra obligación, el reporterismo no para, y más con Ger Pérez Campos, ¿no? Y con su libro En busca de lo imposible, que es un buen regalo de verdad para estas Navidades. Claro que sí, lo digo porque lo siento también. Y porque es uno de esos libros a la antigua usanza que perfectamente podría contar este caso, Javier, este caso que nos lleva a Melilla. Un viejo edificio en el centro de Melilla ha sido el escenario y el foco de atención de los principales medios de la zona por una serie de fenómenos que han empezado, o bueno, que llevan viviéndose desde hace años en su interior, pero que han saltado ahora a la luz. El titular decía: ocupantes fantasma vagan por el antiguo hospital de la Cruz Roja. Al parecer, bueno, pues este edificio, que ahora es la Consejería de Economía y Hacienda de Melilla, antiguamente la Cruz Roja, estuvo bastantes años cerrado hasta que se abrió hace ya casi un año o poco más de un año. Desde siempre parece ser que los vecinos de la zona han hablado de apariciones bastante extrañas, apariciones que probablemente nos sonarán de otros casos, esa aparición de una monja que recorre los pasillos del edificio y que algunos vecinos aseguran haber visto. Ahora, hace solo unas semanas, ha ocurrido que una persona que iba allí a hacer unas gestiones parece haberse topado cara a cara con este personaje. Hemos hablado con Rebeca Alcántara, del Faro Digital, y ella nos lo contaba así. Gente pues que había ido allí a hacer algún trámite o a hacer algún papeleo, pues había sentido la presencia de alguien, y el caso de un señor que fue a pagar una factura y salió a uno de los patios del hospital y entró dentro y les dijo a las funcionarias que trabajaban allí que se habían puesto una estatua de una monja en el patio. Ellas se sorprendieron porque allí no había ninguna estatua
y salieron todos. Él insistía en que estaba viendo allí la figura de una monja o de una mujer, y el resto de la gente no decía que no veía nada, y él aseguraba que lo había visto. Y todas estas historias no solo tienen que ver con personas que pasan por allí de forma más o menos habitual, sino con los propios trabajadores del edificio, que sobre todo los del turno de noche, precisamente porque parecen estar más expuestos a esos sonidos que son mucho menos habituales que por el día, sienten en algunas salas del edificio un temor bastante especial, hasta tal punto de no querer ir a trabajar, de ir acompañados al trabajo, de no querer quedarse solos en determinadas zonas de ese hospital. La eterna radiografía que pasa en muchos lugares, ¿no? Que hemos ido sacando últimamente. Sí, es lo que hemos escuchado en tantas ocasiones, y si quieres vamos a seguir escuchando a Rebeca haciéndonos una crónica de lo que está ocurriendo. La gente de seguridad que trabaja allí por la noche escuchan ruido en la escalera que baja del sótano, que se siente la presencia de alguien. Enseguida se tiró del hilo, uno llamó a otro, mi amigo dice que la ha visto, yo tengo un conocido que también lo ha sentido, o sea que todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando, y el que más y el que menos tenía alguna relación con alguien que o había sentido algo, o había visto algo, o había escuchado algo. Claro, escuchando esto mejor dicho, es como para hacer un catastro de los lugares donde ocurre, porque vamos a empezar a pensar que en qué lugar histórico que ha habido obras y que luego es oficial no pasan estas cosas. Y algunas veces, solo algunas, cuando alguien toma la molestia de investigar, se da cuenta el investigador o el explorador que hay una historia que viene de antiguo, que viene de atrás, como el caso que contábamos hace un par de semanas, ¿no?, de ese hostal en Madrid, que hay algo que tiene que ver con lo antiguo. Sí, en este caso, este edificio, que antiguamente era precisamente ese edificio de la Cruz Roja de Melilla, fue también el lugar donde eran llevadas las víctimas de ese desastre anual del año 1921, donde se estima que perdieron la vida entre unas 7.000 y unas 10.000 personas. Que se dice pronto. Ahí en nada. Es una de las tragedias bastante olvidadas de nuestra historia. Anual 1921. Y bueno, pues en este caso, además, hay que tener en cuenta, y este es el detalle que una vez más parece dotar de cierto interés al caso, es que muchas de las mujeres que atendían a esos enfermos eran monjas. Está constatado que las monjas trabajaron en ese antiguo hospital de la Cruz Roja, pero es que parece que hay un detalle más sobre el emplazamiento del edificio. Según me han contado gente que ve aquí, que en las inmediaciones también había un cementerio donde se enterraron algunos de los fallecidos. Y bueno, pues algunas de las monjas que trabajaron allí también murieron en Melilla. A la entrada hay una placa en la que se recuerda pues a estas mujeres que cuidaron de los heridos en 1921. Esto sí que es curioso, o sea, hay una placa conmemorativa, quizá escondida a nivel de la historia actual, que habla de esas religiosas, como tantas veces, gente de las diferentes hermandades religiosas que dieron todo su esfuerzo para ayudar a esas personas agonizantes. Hay que imaginar el cuadro un poco, ¿no? Y entonces en ese rincón que quizá ahora se ha aislado con las apariciones, se recuerda a las monjas de verdad, de carne y hueso, de hace casi 100 años. Claro, es que ese edificio conserva la estructura de lo que fue antiguamente, conserva pues todos los pasillos tal cual. Desde luego fue remodelado para poder pues ser lo que es ahora mismo esa consejería, pero por fuera hemos visto fotografías históricas y es exactamente la misma estructura, una especie de edificio palaciego con unas 3 alturas y una torre central con un reloj que parte esa fachada en 2. Se sabe que algunas de esas monjas están enterradas allí, o cerca de allí. Sí, parece ser que hay un cementerio cerca donde están enterradas también esas víctimas del desastre anual, y lo interesante a raíz de aquí sería no solo iniciar una investigación histórica de cuánto de real y de leyenda hay en todo esto, sino si alguno de las personas que han vivido algo, incluso los propios trabajadores del edificio, si nos están escuchando ahora mismo y han vivido alguna cosa, pues que se pongan en contacto con nosotros para saber un poco más de esta historia. Y una vez más, Pérez Campos será de buscador de lo imposible, se enfrentará, vamos a ver con qué suerte. Esto es como una lidia en parte, ¿no? Porque a ver cómo sale el toro de la información en este caso, porque podrías contar muchas cosas de vetos, de prohibición de grabar a funcionarios. Cuando hay ámbito estatal, a veces son la flauta y sí que hay suerte. Ojalá sea este caso el de Melilla, porque ni Ceuta ni Melilla están al margen de historias bastante terroríficas, muchas marcadas por la sangre antigua.